Mexicana, historiadora, jubilada de la Universidad Michoacana, reconocida Pirelli de la región. Recibámosla con un fuerte aplauso. Gracias. No soy ubicada, soy jubilada de la Michoacana y ya hace bastantes años. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer su presencia, especialmente porque yo estaba muy preocupada porque seguramente no íbamos a tener gente en esto. Y les decía yo a los chicos de Guarúcua que cómo le íbamos a hacer, porque en conferencias anteriores ha sido bastante complicado tener un público. Sabemos que no es sencillo, no estamos muchas veces acostumbrados a este tipo de actividades, menos cuando estamos acostumbrados a otro tipo de trabajo. Y bueno, venir a sentarnos aquí a estar horas oyendo personas que nos echen un rollo, pues como que ya luego no le cae muy bien en gracia a la gente. Sin embargo, yo quisiera comentar que las dos personas que me antecedieron y a quienes agradezco infinitamente el hecho de haber venido a Tingambato, a pesar de los riesgos que ahorita se están corriendo en carretera por todas partes, también eso era lo que era muy inquietante. Por eso, infinitas gracias, doctor Punzo. Infinitas gracias, Tata Jorel Pirijoel Torres, por estar aquí acompañándonos en este día, igual querido David, porque nos estén acompañando en este día aquí en Tingambato. De igual manera, le agradezco a algunos compañeros que he visto por aquí, que son excargueros del fuego, y que se dieron el tiempo también para venir en este día a acompañarnos aquí a Tingambato. Creo que ha sido muy importante y era necesarísimo escuchar, como lo hicimos hace rato, al doctor Punzo, porque nosotros ahí tenemos el sitio arqueológico, pero poco sabemos de él. Y además ni nos apura, total, ahí está. El día que vamos es porque viene una visita a casa y lo único que se nos ocurre es llevarlo allá a que ande ahí brincando un poco entre las yacatas y listo. Pero en sí, que tengamos nosotros un aprecio profundo por ese lugar que es nuestro origen, pues ha sido bien difícil de veras aquí en Tingambato interesar a la gente en ello. Y yo insisto y ojalá con las palabras del doctor Punzo, con toda la información que hoy nos brindó, ojalá creemos conciencia en ha sido excelente y ha arrojado magníficos resultados, tantos que luego ya ni nos los esperábamos, como eso de mi tatarabuela, la princesa guerrera que allí apareció. Pero hay algo que a mí me inquieta mucho. La arqueología nos da datos sobre, así como muy generales, ¿no?, de cómo vivía la gente, cómo estuvieron ubicados ahí, el espacio físico que dice el doctor Punzo enorme que pudo haber tenido este sitio territorialmente. Sin embargo, creo que algo que nos queda todavía en pendientes y que es muy importante y que creo que es parte de lo que la celebración de Curicuelcuinchecua tiene como tarea es saber, investigar, indagar qué fue la vida de esas gentes en ese sitio, cómo vivieron, qué hacían exactamente, cómo trabajaban, de qué se mantenían, qué adoraban. Hay datos tan interesantes sobre estas partes de
no vengan el 21 de marzo, que vengan mejor hasta invierno, porque es cuando tienen que venir a brincar con sus plumas, porque andan equivocados aquí en Tingambato, ¿no? Pues así pasa. Nos vamos enterando de cosas que no sabemos. Yo me siento muy afortunada porque a mí me tocó, yo fui de las que sí vimos renacer ese lugar. Yo era jovencita, estudiaba historia. Mi papá, que era necio y andaba allí todo el santo día, pues nos llevaba y vimos renacer Tinganio. Vimos cómo fue saliendo de todo ese montón de piedras y terregal, porque salieron camionadas y camionadas de piedras y de tierra para poder ir sacando adelante otra vez a nuestra maravillosa ciudad de Tinganio. Esas cosas no se repiten, y yo creo que quienes lo vivimos fuimos muy privilegiados en su tiempo por haber estado ahí. Pues después tuvimos la participación de Tata Joel Torres, que efectivamente él tiene una gran ventaja sobre todos. Él es hablante de la lengua purépecha y lo hace excelentemente bien. Entonces él puede ayudarnos a entender muchas de las cosas que aquí en Tingambato nosotros perdimos porque nos obligaron, y lo pongo en mayúsculas, nos obligaron a dejar nuestra lengua. Eso fue de verdad una traición espantosa. Sin embargo, pues en aquel tiempo ya no se pudo hacer gran cosa, pero ahora nosotros podemos volver a retomar parte de lo que fue nuestra cultura aquí en Tingambato. Y no me estoy refiriendo nada más a lo que pasó allá en Tinganio en aquel tiempo. Me estoy refiriendo al Tingambato que nosotros ahora conocemos y que hemos vivido aquí por mucho tiempo. Recuerdo también con mucha alegría, con muchas cosas en mi corazón, cuando celebramos los 100 años de que Tingambato cumplió el ser elevado a municipio. Mi papá sí estaba loco de plano, y mi papá se aventó una semana de eventos culturales aquí en el pueblo. Y es un montón de cosas, trajo todos los grupos que pudo, de Morelia, de aquí, de allá, música, orquestas, pireris, conferencistas, poetas, bueno, hubo de todo. Una semana enterita nos echamos, hasta cuadrangulares de básquetbol, porque en todo se pensó. Eso fue cuando se cumplieron los 100 años del municipio. O sea, ha habido cosas que van transcurriendo en la comunidad y que luego de pronto nosotros, por simplemente existir, vivir la vida, llevarla y ya, se nos va olvidando mucho del pasado. Qué lástima que se fueron los muchachitos de la escuela que estaban aquí presentes, porque ellos son quienes tienen que aprender estas cosas también. Nosotros ya vamos de salida, pero bueno, ojalá un día la juventud se interese por estas cosas y no se ande interesando por barbaridades, por salvajadas que últimamente están sucediendo en nuestra sociedad. Eso no está bien, no es bueno, no lleva a nada bueno a un pueblo. Hay que aprender a orientar a nuestra gente, hay que aprender. Y aquí necesitamos trabajar mucho con los jóvenes sobre todo, porque se nos hace muy fácil descuidar esa parte y dejarlos volando, y que solitos ahí, como puedan, salgan adelante. Bueno, pero esa ni era lo que yo iba a decir. Yo lo traía escrito para no desviarme y miren ya. Voy a hacer lectura rápida de esto que yo traigo preparado. Yo voy a hablar del Tingambato de más para acá, no de Tinganio. Yo voy a hablar de Tingambato. ¿Qué fue Tingambato en otro tiempo? Porque tampoco luego no lo sabemos.
Por ejemplo, es asunto fuera de mi alcance, pero solo puedo decir que en la época colonial la gente moría de tisis, dolor de costado y otros. Eso de acuerdo al archivo parroquial. Y parece ser que todo eso está superado actualmente. Ahora nos morimos de otras cosas. Sin embargo, es interesante que tenemos un panteón que conserva tumbas muy antiguas. Siento extraño, porque en la región purépecha, los panteones o camposantos, todavía a principios del siglo pasado, en general, solamente usaban montículos apisonados. Todo cambia porque la historia así lo va marcando. Aquí en Tingambato, cuando entra uno al camposanto, lo primero que encuentra son 2 o 3 tumbas que ya están bastante gastadas, que poco se puede ver las fechas de la persona que falleció y que son casi de finales del siglo XIX. De ahí para acá, bueno, y ahora ya tenemos unos adespecios espantosos que han echado a perder nuestro panteón. Ni modo, es como lo que decía el doctor Punzo de las casas gringas, ¿no?, que tenemos aquí también en el pueblo, que nos sentimos muy chichos por eso. Seguramente aquí algunos presentes conocen de tiempo la región, particularmente el territorio en el que estamos. Puntualizo algo que posiblemente no sepan algunos. Estamos en el Purépecheo, territorio del pueblo purépecha. Aquí solo me voy a referir al espacio que actualmente abarcamos. Espero que se pueda ver un poco las imágenes, porque yo allá estaba sentada y no veía nada, pero bueno. Ahí pueden ver ustedes el mapa de Michoacán y en 4 colores lo que limita la actual región purépecha. Como pueden ver, en el color azul nos está marcando la región del lago de Pátzcuaro, lago de Sirahuén. La parte de arriba está marcando la zona de Zacapuendo. El naranja ahí está marcando la región de Erachaman o los 11 pueblos, y la parte más grande, que es la verde, lo que conocemos como Pucumindú, que quiere decir la región de la sierra. Pucumindú por el nombre de los árboles. En esta parte, justamente en la parte verde, es donde estamos situados nosotros como Tingambato. Es la parte que fue conocida como el bosque, que actualmente ya de bosque pues no tiene gran cosa, porque prácticamente todo se ha acabado en la zona de Pucumindú. Ahora se le llega a conocer también como la meseta purépecha. Algunos se explican que porque es una cuestión de planos territoriales y que por eso se le llama así, pero acá la región, en la sierra, la gente lo conoce simplemente como Pucumindú. ¿Por qué comencé por aquí? Porque me es necesario que se sepa que nuestro pueblo está actualmente reconocido como pueblo purépecha. Muchos han insistido que no es purépecha porque no hablamos la lengua ya y porque no conservamos la vestimenta tradicional, que la historia, los hechos y el tiempo se encargaron de desaparecer. Sin embargo, el referente más preciso y contundente de su pasado es Tinganio, nuestro sitio sagrado. No me detengo en esa parte porque ya lo expuso excelentemente el doctor Punzo, pero solo hago un agregado a mucho de lo que se ha dicho, y él ya lo decía también, que no era un sitio pretarasco y que los primeros arqueólogos que estuvieron aquí decían que era de origen teotihuacano. Mucho lo discutimos con Cuñaki hoy, que fue un gran amigo, comentándole
a través de mi esposo, el doctor Ireneo Rojas, él sí era purépecha hablante, él explicaba que Tingambato podía tener esos rasgos teotihuacanos. Sin embargo, la toponimia del lugar hablaba mucho de un pueblo purépecha. Aquí puedo decir y mencionar algunas palabras que ustedes seguramente, los mayores, las van a reconocer. Y díganme si no. Cerro de Timbel, Xaracatán, Urunspícuaro, Ciranda, Cújperacua, Chuchucatiro, Querenda, Ciranio, Ciapu, Parátaca, Conuy, Quepeo, Úcata, Curímbaro, Patacua, Huacumanchúcuaro, Parangaricutiro, Timbinal, Sanduche, Diablastacua. Posiblemente muchos de esos términos estén deformados en la lengua. Sin embargo, muchos de ellos ustedes sí los reconocen todavía a la fecha y son términos de origen purépecha. Es mucha evidencia, y no solamente los espacios físicos, lo era también la flora, o sea, todas las plantas que nos rodeaban aquí antiguamente, y la fauna, los animalitos también que teníamos en abundancia y que ya no los echamos. Ya por ahí lo único que andan tristemente son perros, pero en sí Tingambato tenía una fauna tremenda. Y todo estaba en lengua purépecha, y todo eso marca territorio purépecha. Tingambato fue sitio de paso. ¿Le puedes correr, por favor? Ahí solo puse unas ilustraciones de las regiones que tenemos en la zona purépecha. El primero era, bueno, ustedes lo reconocen inmediatamente, el lago de Pátzcuaro, la zona del lago de Pátzcuaro. Después tenemos la región de Tarejero, es la zona de Zacapuendo. Y después nos vamos a la región de Erashaman, donde está Ichán. Fíjense cómo una cosa, todos estos pueblos nos recurren a agua abundante. Y la que sigue sería Pucúmindu, esta región boscosa que ya actualmente prácticamente no la tenemos. Pero hay un dato curioso. Quienes vieron nacer el volcán Paricutín, que está aquí en esta parte de atrás, recordarán que cuando el volcán hizo erupción y pasaron los años y los años, toda esa región de Angahuan, San Lorenzo, toda esa parte, estaba hecho un desastre, o sea, era puro polvo. Y en el tiempo que fuimos creciendo, se empezaron a ver pequeños arbolitos. Y al rato ya había bosque de nuevo en muchas partes. Es increíble cómo se recuperó ese bosque, aún a partir de la lava y de la arena del volcán. Esas son algunas imágenes de nuestro sitio sagrado, la Princesa Guerrera, y ahí me quedo en esta imagen que encontré en el Archivo General de la Nación. Es un documento que habla sobre Tingambato y sus alrededores. Es un documento antiguo, hace años, quizá unos, ¿qué será?, 10 años. Recuerdo yo que quien estaba encargado en ese momento de la representación de bienes comunales, yo le entregué una copia de ese documento para que lo pusieran ahí. Yo no sé si lo guardaron, si lo desecharon o qué hicieron con él, pero esto es un documento importante de la historia del pueblo de Tingambato. Tingambato fue sitio de paso desde remotas épocas precolombinas hacia el sur, a Tierra Caliente y a la costa. Llegaban productos propios de esas regiones, como la tan preciada sal. Fue lugar de mucho tránsito, y eso fue llevando también la vida de este pueblo a ser diferente de otros lugares, de pueblos que estaban escondidos en las serranías,
y que no bajaban de allá o no eran paso pues de tránsito. Entonces esos pueblos que se quedaron escondidos en las serranías son los que lograron mantener de mejor manera sus formas de vida antiguas. Tingambato no, porque tenía un paso tremendo de aquí de arrieros para arriba y para abajo. Andaban, que ya iban y ya venían. Y todavía muchos abuelos de los que están aquí presentes recordaban cómo por aquí era el tránsito de los arrieros que iban y venían trayendo productos de la zona de la tierra fría hacia tierra caliente. Eso es muy importante como dato histórico para Tingambato. Eso obviamente también lleva a pensar en un cambio cultural muy fuerte en este pueblo. ¿Por qué? Porque los contactos que tuvo con otros lugares lo hicieron que fuera aprendiendo otras cosas diferentes a los que estaban, por ejemplo, allá en Urío, en Ocumicho, por allá en las partes altas de la sierra. Era lógico, ¿no? En el encuentro o choque de dos culturas, españoles y originarios, aparecen incógnitas sobre Tingambato, ciertamente, porque hay años de distancia entre las últimas fechaciones de lo que fue Tingaño y luego lo que sucedió por acá. ¿Cómo es que empezó a surgir Tingambato ya en la época de la colonia? Y no había nada, como en otros lugares que sí había remanentes de pequeñas poblaciones. En muchos lugares, cuando los españoles llegaron, también es sabido que la gente huyó despavorida a esconderse a los cerros y de allá no salían. Incluso las congregaciones religiosas tuvieron que andar bajando a la gente y volverlas a juntar para hacer los pueblos, porque no querían volver, porque tenían miedo y tenían toda la razón. No era sencillo lo que estaban enfrentando. Por documentos se sabe que aquí en Tingambato se estableció la orden de los agustinos. Fíjense nomás, a ver qué diantres vinieron a hacer los agustinos aquí. ¿Por qué mero aquí llegaron? Porque bueno, en Uruapan llegaron los franciscanos, pero acá llegaron los agustinos, y acuérdense que esas órdenes tenían pleito casado entre ellos, no se querían, porque tenían competencia. Pero no sé, fue casual cómo fue que sucedió que aquí llegaron justamente agustinos y establecieron un convento ahí a un lado del templo que tenemos nosotros. Nomás que todo eso pues se acabó, se quemó, se derrumbó, etcétera. Pero aquí vivieron esos agustinos con su convento. ¿Y qué estaban haciendo ellos aquí? Resulta que toda el área hacia el suroeste de Tingambato, déjenme ver cómo estoy, hacia acá, sí, para allá, exactamente, allá se establecieron las primeras haciendas de caña de azúcar, los trapiches, en Patuán, en Taretan. Todos estos lugares fueron sitio de los agustinos, y todos los que trabajaban ahí en esas haciendas cortando caña, trabajando caña, tenían obligación de venir aquí a Tingambato, al convento, a hacer todas sus cuestiones oficiales, pues, a bautizarse, a casarse, a registrarse. Entonces eso obligó también a mucho movimiento aquí en el pueblo, allá en la época de la colonia. Y esa gente que tuvo que llegar aquí era gente que venía, piensen, era gente que venía trabajadores de esos ingenios, de los trapiches, básicamente esclavos africanos. Casi nunca hablamos de eso. Y como que decimos, no, pues esos ni, ¿qué tenían que ver acá? ¿Africanos? ¿Negros? Pues fíjense que sí, ahí estaban exactamente, ahí trabajaban. Ahí los trajeron a trabajar como burros porque los explotaron horriblemente. Y todos esos africanos tenían que venir entonces a Tingambato a hacer
avisar que nació su hijo, que se casó, que quién sabe qué, para acá y para allá. Y obviamente era no ha de haber faltado más de algún africano de aquellos que le echó lente a alguna muchacha de aquí del pueblo y pues entonces se la llevó y bla bla, y entonces se empezaron a dar las relaciones de revoltijos de nuestro pueblo. Por eso aquí tenemos gente con rasgos de corte africano. No lo creemos pues, pero el color, nuestro color de piel lo dice, nuestros rasgos físicos, nariz ancha, miren, aunque yo soy de la princesa guerrera, pero la nariz ancha es de los africanos, el pelo rizado, pues varias cosas, pero sobre todo también quedó registro aquí en el templo, en las notarías, quedó registrado apellidos. Por ejemplo, los Rueda es uno de los primeros apellidos que hay aquí en Tingambato. Los de la Cruz, y así aparecen varios apellidos antiguos que vienen desde aquellas épocas, de los primeros que se empezaron a generar aquí como parte de este pueblo. Eso es muy interesante y nadie ha hecho ese estudio. Me parece muy terrible porque sí valdría la pena que viéramos desde qué momento nosotros empezamos a hacer mezclas aquí en Tingambato. Bueno, lógico es que el establecimiento de los agustinos habla de cambios culturales muy tempranos también. Los frailes venían con su cultura, venían a evangelizar, a modificar la vida de los pueblos con el pretexto de enseñar la palabra de Dios. Todos los vecinos, incluidos los esclavos, pues venían, es lo que les acabo de contar ahorita, ¿no? Entonces todo eso hizo que Tingambato también fuera tomando nuevas formas de vida, en muchos términos. En un salto histórico, sabemos que la guerra de independencia alcanzó a nuestros pueblos y que sin saber realmente qué pasaba, la gente tenía que entregar a unos y a otros sus pocas pertenencias, sus víveres, cosechas y hasta la gente, los hijos, para que tomaran las armas. Si no es que hasta las hijas se las llevaban por allá y había que esconderlas porque debió haber sido una época muy terrible y difícil. La guerra de intervención francesa también tocó esta región. En 1863 y hasta 1867 tocó Michoacán. Fueron periodos difíciles seguramente para toda la gente que vivía en estas zonas. Pero aquí particularmente quiero leerles un pequeño párrafo porque me interesa hacer mención de esto, porque también es algo que luego desconocemos. En su libro Historia de la Guerra de Intervención en Michoacán, donde Eduardo Ruiz, el gran historiador de Uruapan, hizo mención de un personaje de Tingambato. Les voy a leer la cita. Salazar, imagínense luego como en la película, ¿sí? Salazar, que era pues el jefe, ¿no?, envió en persecución a los fugitivos, envió a Agustín García y a Margarito Próspero. Aquellos, o sea los fugitivos, habían tomado el rumbo a Pátzcuaro. García y Próspero también los persiguieron. Marcharon a escape, no dando cuartel a los infelices, y los alcanzaron. Un grupo de 11 de ellos, o sea los que estaban huyendo, trataron de hacerse fuertes en el molino del refugio, propiedad de don Miguel Patiño. Esto era ahí por el rumbo de Pátzcuaro. García, o sea, el que venía con Próspero, le dio órdenes a Próspero que fuera a perseguir a esos que se habían escondido, y él se fue a seguir a los otros. Margarito Próspero, indígena del cercano pueblo de Tingambato,
había sido preso una vez a causa de sus opiniones liberales. Fíjense nomás qué barbaridad. Caray, ya éramos liberales desde entonces. Pues, ¿de dónde lo traemos, pues? Digo, él fue preso por orden de don Miguel Patiño, el dueño de ese lugar donde se fueron a esconder los otros. Y este recuerdo jamás se le borró de su alma. Las circunstancias hicieron que los refugiados, al acercarse a los chinacos de Próspero, hicieran fuego. Y eso los enardeció más. Quien mandó que se bajaran de los caballos y, dándoles ejemplo, salvaron el foso que rodeaba la finca, encendieron teas de ocote que llevaban y, en medio de los disparos de los que se defendían, prendieron fuego al edificio por varias partes. Al salir aterrados de las llamas, uno a uno fueron pasados por las armas. Es una cita de la historia de la guerra de intervención. O sea, la guerrilla de Próspero mató a esos que se estaban escondiendo. Después viene otra pequeña cita más adelante en el mismo libro, y dice: el 23 del mes anterior, en enero, una de las columnas de franceses, acuérdense que eran franceses los que estaban atacando a nuestro país, al mando del coronel Dupreville, escoltando la brigada del general de don Luis Tapia, salía de Pátzcuaro rumbo al poniente. Al pasar por la cuesta de Tingambato, fue tiroteada por la fuerza de la guerrilla de Margarito Próspero, otra vez, el indio que había incendiado el molino del refugio en Pátzcuaro. La mala suerte de Próspero lo hizo caer prisionero y, reconocido por algunos amigos de Patiño, fue fusilado en el acto, quedando su cadáver colgado en un árbol. Yo digo que a partir de esa historia fue que nació esa leyenda que las maestras traen por ahí del colgado de Tingambato, porque es justamente ahí por este tenderio que colgaron a mi tatarabuelo. A mi tatarabuelo lo colgaron los franceses. ¿Cómo no va a tener una ira encendida dentro de su corazón contra estas cosas que sucedieron para con nuestros antepasados? Pero yo ya no voy a hacer nada ahorita. La vida fue muy inestable en el pueblo, como lo fue en todo el país, hasta después de la Revolución Mexicana. Yo recuerdo que en muchos documentos que he encontrado sobre la historia, pues aquí es imposible platicarles toda esa parte, pero creo que eso fue lo que le fue dando forma también aquí en el pueblo a que se fueran formando grupos politiquillos digo yo, en aquel tiempo, porque fueron los primeros que empezaron a medio manipular aquí a la gente, y había unos que fueron bien gandallas, porque sí se aprovecharon horrible de la gente. Eso fue la primera mitad del siglo pasado. ¿Por qué hizo eso mi abuelito? Nunca lo registramos. Nomás los mayores sabían que mi abuelito había sido músico del pueblo y que desgraciadamente el alcohol se lo llevó súper joven, porque todos los canijos le daban de beber harto y pues lo alcoholizaron terriblemente. Murió a los 57 años mi abuelito. Mi abuelo quiso que su banda la dirigiera mi papá, que era niño, pero mi papá traía otras aspiraciones. Él quería ser maestro y entonces él lo que hizo es agarrar sus tiliches y se fue de aquí. Y él se fue como pudo y se fue a ver de dónde iba a estudiar, porque él quería ser maestro. Entonces no siguió con el trabajo de la banda. De ahí fue que mi abuelo tomara a otro de sus alumnos, que era Eliseo Cortés, en aquel tiempo era muy jovencillo, y entonces lo puso a que él empezara ahí a dirigir la banda. Cuando mi abuelito falleció, el maestro Eliseo se hizo cargo ya de la banda formalmente. Y años después, el maestro Eliseo le cambió el nombre por el de Flor de Chirimoya. A la fecha, a mí me da un gusto enorme saber que la descendencia del maestro Eliseo sigue trabajando la música en el pueblo.
Han seguido formando chiquillos aquí, por allá. Todos los hermanos trabajaron mucho en la música y siguen poniendo muy en alto el nombre de Tingambato, gracias a que ejercemos el oficio de la música. Y me apunto en el montón porque yo también soy música, yo también me formé como música, mi papá así me formó. De hecho, mi padre fue quien me hizo que yo empezara a cantar pirecuas cuando era muy chiquilla. Y él fue el primero que me anduvo allá aventando a los foros para que cantara. Yo, por más de 60 años, canté pirecuas por todo el país y fuera del país. Y eso lo hice con todo mi amor, porque yo empecé a aprender a partir de escuchar a mi abuelita y a mis tías cómo cantaban de bello. O sea, es un oficio que también llevamos aquí en el corazón, esa parte de la música. Ahora yo quisiera que hubiera muchos más jóvenes que sigan ese trabajo, porque yo ya dejé de cantar, pero sí me gustaría que hubiera nueva gente que empiece a hacer también ese ejercicio aquí en Tingambato, porque aquí en Tingambato se cantaba, lo que pasa es que se dejó de hacer porque se abandonó la lengua. Pero es tan importante expresarnos. Díganme si se me acaba el tiempo, porque yo me pico horrible y no me van a callar nunca. Una otra parte importantísima de lo que tenemos nosotros es justamente, antes de eso también quería mencionar el caso del trabajo que hizo y que ha hecho de mucho tiempo ya ahorita la maestra Rocío Román con la banda de los semilleros Kertingani, y que ahorita la vemos nosotros trabajando hace 15 días el maravilloso concierto que hicieron en el templo, y que ella, a pesar de que está enferma, ha dejado un montón de chicos formados. Eso, de verdad, compañeros, amigos, hermanos de aquí del pueblo, de verdad eso le da un valor importantísimo a Tingambato. Que los niños no pierdan el tiempo en otras cosas, que aprendan a tocar un instrumento. Eso es muy valioso. Decía que somos conservadores de la tradición que se mantiene desde épocas remotas, desde la colonia, de hecho, y se ejecutan en las fiestas patronales y religiosas, como son la danza de moros, la de negros y lo de los pastores, con todo su entramado que la tradición exige, y que no me voy a poner a decir aquí todo lo que hay que hacer, todos lo saben que hay que hacer para cuando salen las danzas. La gente del pueblo es muy celosa en la tradición. Ojo con lo que digo, porque luego van y chismean allá afuera. Es que Rocío dijo que aquí somos bien celosos. Por favor, pongan atención en qué contexto digo. Celosos porque cuidamos lo que tenemos. Celosos porque amamos nuestras danzas, nuestra tradición, y no permitimos que nos la anden deformando. Ojalá perdure, porque estamos teniendo el riesgo latente actual de la proliferación de ballets folclóricos escolares que están deformando escandalosamente toda la tradición dancística de México. Ojalá no corrompan nuestras danzas, no podemos permitirlo. Y eso sí me atrevo a decirlo con todas las palabras, porque yo soy maestra de danza, porque yo sé de eso. Y sé cuando una danza se está corrompiendo, cuando se está modificando, cuando se está alterando. Y por hacerla más vistosa, cada vez le ponemos más moños, más brillor, más cosas, foquitos, para que se vea más. Eso es una tontería, porque nosotros recibimos de nuestros abuelos una tradición y nosotros deberíamos de mantenerla tal cual. Les quiero nada más mencionar que cuando mi abuelito murió para el 25 de julio. Como él era el conservador de las danzas aquí en aquel tiempo, en Tingambato, los moros fueron a bailarle ahí por última vez. Fue conservador de danzas por muchos años. Conservó danzas aquí, conservó danzas en Sevilla. Lo invitaban aquí en toda la región para que enseñara a bailar, cuando él pues todavía podía hacerlo. O sea, eso es la tradición. La comida que tradicional,
acostumbra para las fiestas, celebraciones y demás, o por el solo gusto de compartir, así como para mantener el uso de los platillos tradicionales que de acuerdo a las temporadas se degusta con alegría, son las secas, como Semana Santa, los platos a base de pescado, torreznos de vigilia, calabaza o chilacayote, en dulce, atole, atápacuas y una diversidad de productos del campo, y lo que corresponde a época de lluvia como los hongos en todas sus variedades, quelites, huitlacoche, tortillas de maíz nuevo, corundas, pan de señora, la riquísima variedad de atoles también de temporada, blanco, de trigo, de zitún, tamarindo, de leche, con tamales de harina, nacatamales. No tenemos nombramiento de cocineras tradicionales, pero todos sabemos que aquí todas las mujeres que saben cocinar son tradicionales y lo hacen delicioso. Aún se borda y se deshila, se teje finamente por muchas mujeres. Se mantiene una buena parte del sistema de cargos religiosos que fueron impuestos desde la colonia. Hay poco trabajo detallado de madera que se hacían yugos cuando había bueyes, pues como ya no se usan, pues ya para qué hacen yugos, ¿verdad? Ya no. Entonces, ¿a qué cambió la gente en su trabajo? Pues hacer cortadores de aguacate y huerteros. Estos son ahora actualmente aquí prácticamente todos los hombres en nuestra comunidad. El bosque, que fue a finales del siglo XIX altamente codiciado y explotado, debió haber sido maravilloso, en pinos, encinos, madroños, aire, etc. Pero la compañía maderera que vino y se estableció aquí se encargó de explotar terriblemente todo en el pueblo y sus alrededores, para hacer durmientes para el tendido de vías para el tren en todo el país. Esto fue un mandato en aquel tiempo de Porfirio Díaz. Pero es increíble cuando uno ve lo que les mostraba yo de las imágenes de los pueblos con agua. Tingambato fue un pueblo con muchísima agua en nuestro tiempo. Tanto que se dice que así para la parte sur, donde está el llano de la Virgen, eso era un lago enorme, ahí. Por eso cuando nosotros éramos chiquillos nos llevaban a los Chapos, porque allí había una cantidad enorme de agua. El agua aquí por todos lados fluía, corría como en San Ángel, así. Yo me acuerdo cómo que corrían los riachuelitos por las calles, abajo de los chirimoyos y de los aguacates. Tingambato era precioso. A mí que ni me lo vuelvan a decir que porque está más precioso ahora con sus calles pavimentadas, porque Tingambato empedrado era bellísimo. Pues cuando éramos chiquillos era otra la vida. Fue muy bonito. El agua pues se fue diezmando, los veneros del pueblo se fueron acabando. Aquí quisiera hacer un pequeño alto, solo para decir que hay 4 cosas que en el Fuego Nuevo tenemos como valores fundamentales y que se manejan en lo que era nuestra celebración. Anchecorecua, Jacascucua, Cachumpecua y Purescucua. ¿Tendremos algo de eso en Tingambato? Yo digo que sí. Anchecorecua se refiere al trabajo. Aquí la gente es trabajadora, siempre ha sido trabajadora. Pásame más. Jacascucua es creer en nosotros mismos, creer en lo que somos como parte de una cultura. Allí es donde nosotros no nos deben de bocabajear y decirnos que no somos purépecha. ¿Cómo fregados? No. Claro que lo somos. Y si nosotros no respetamos esa parte de decir yo soy purépecha, aunque no hable la lengua, aunque no porte un traje, pero mi corazón, mi sentimiento es completamente purépecha. Y muchas veces lo tenemos más arraigado que otros
que sí tienen esos otros elementos. Cachumbecua es aquella persona que es honorable. Eso sí se ha perdido un montón. Me disculpan, pero desgraciadamente la gente se ha vuelto muy corrompida y se deja que se los manipulen feamente, ¿no? Si tuviéramos nosotros la interés de ser realmente cachumbitis y no andar negociando con cualquiera que nos venga a quitar lo que tenemos como decían antiguamente, por los listoncitos de colores y los espejitos, otra cosa sería Tingambato, porque estaríamos realmente defendiendo los valores de nuestro pueblo. Y el último, que es la Puréjcucua, que es ser valientes, que es ser cuidadosos de nuestro entorno. Yo creo que eso es lo más importante, y yo creo que eso es lo que nosotros debemos de aprender a seguir cuidando. Nuestro pueblo es hermoso, por favor. Ahora que vamos a tener la celebración para el mes de febrero, yo los invito a que todos participen, a que todos sean parte de todo. La celebración es para la comunidad, no es nada más de los chiquillos de la Guarucua, es de todos, es de todo el pueblo, porque esto se consiguió para Tingambato. Por eso todos debemos de asumirlo así como parte de, somos parte de. Yo le agradezco mucho a las autoridades representantes de bienes comunales que han estado ahí firmes ante lo que viene, y no dejarnos ni que porque nos venga cualquiera ahí a dorarnos la píldora, a decirnos que aquí vamos a ser independientes y que sabe que no. Nosotros debemos de saber por qué asumimos cosas como comunidad, y cuando se tomen determinaciones importantes en relación a nuestro pueblo, toda la comunidad debe de opinar. Nada de que por allá en oscurito andan haciendo sus cochupos y sus arreglos. Eso no está bien, no es correcto. Seamos de verdad cachumbitis y seamos puréjcutis por nuestro pueblo. Muchas gracias. Gracias, Ana Rocío.